Hola, eh, nuevamente bienvenido a esta plática. Te agradezco que te des tu tiempo. Esta plática, su intención es también hablar un poquito, algo que nos puede ayudar en esta cuestión de ahorita que se está viviendo, en este principio de 2020, con la contingencia del virus del COVID-19. Sin embargo, ahora quiero aportarte algo visto como con una óptica diferente. Y tiene que ver con cuál es mi actitud, cuál es mi forma de ser durante esto que se llama la crisis del COVID-19. Ante todo, debemos de recordar, ¿verdad? Ya lo vemos, es innegable. Es algo que abarca a todo el mundo. Es algo que atañe a toda la humanidad. Lo queramos o no, lo veamos o no lo queramos admitir, etcétera, pero es una realidad. Entonces, más que nada, lo que hay que tener claro es que independientemente de que sea creado por el hombre, con intención o por accidente, que sea algo que surgió de la naturaleza, que sea algo que ha sido provocado por el cambio en la Tierra, el cambio climático, lo que sea, lo que hay que entender es que está, que aquí está, que llegó, y hay una cosa muy importante, recordar que el universo es conciencia y cada uno de nosotros también somos conciencia. Y conciencia indica camino, indica inteligencia, indica memoria, indica intención. Entonces, hay que ver desde otra óptica, ¿qué es esto del COVID? Antes que nada, debemos de saber, el COVID algo nos trae, y ese algo es, independientemente de lo que sea, nos trae un aprendizaje. Entonces, sea como sea, pues es una experiencia que podemos considerarla como un aprendizaje. Como es como todo aprendizaje, va teniendo sus fases, sobre todo cuando hablamos de algo que es de proporciones y de una envergadura, pues, planetaria, abarca a toda la humanidad. Entonces, tal vez podamos ver esto como una oportunidad de un aprendizaje. ¿Y cuáles son las fases por las que va pasando este aprendizaje? La primera fase es la del miedo. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se refleja ese miedo? Como todo, ¿verdad? Somos seres humanos de hábitos, de costumbres. Y entonces, como seres humanos de costumbres, ya nos llevamos a la costumbre a una sensación de falsa seguridad, el todos los días hacer lo mismo, tener lo mismo, controlar lo mismo. Y entonces, claro que empieza a aparecer el miedo, porque de pronto hay situaciones a las cuales no estábamos acostumbradas. Y eso empieza con una incertidumbre. ¿Y ahora qué? Y va a depender del grado de equilibrio interno y de conciencia que tengamos, que esa incertidumbre puede llegar hasta el miedo o el pánico. ¿Cómo se refleja? Bueno, pues lo típico primero. Compro compulsivamente alimentos, papel higiénico, medicamentos, e incluso pues muchas cosas que en realidad no necesito, pero lo que pasa es que me llevan a evadirme de la situación, de la realidad que se ha presentado para el mundo. Otra cosa común es que transmito emociones relacionadas con el miedo y el enojo. Como me identifico mucho con ellas, trato de ver que todos estén como en la misma, como en un examen. Oye, ¿tú también sacaste 5? Porque yo saqué 3 para ver si así no me siento tan mal, para ver si así, bueno, pues ya no soy el único. Entonces, el miedo es algo que se propaga muy fácil. Me quejo frecuentemente. Me quejo porque ya no puedo estar haciendo el automático que yo hacía siempre. Ah, no, ahora tengo que salir con tapabocas. Ay, tengo que sanitizarme. Ah, no, tengo que alejarme de la gente. Y el confinamiento lo está probablemente exacerbando. Entonces me quejo porque estoy tratando de ver si algún poder supremo me vuelve a dejar todo como antes. También otra cosa es reenvío sin fijarme todos los mensajes que me llegan. Como me identifico con el miedo, muchas veces ando viendo, pero muchas veces no. No me fijo en esos mensajes.
todo lo que me llega. Lo reenvío y continuamente lo estoy haciendo y sin analizarlos. No me fijo ni en lo que envío muchas veces. Y otra es no solo quejarme, sino que me irrito fácilmente. Esa es la primera fase. Esa es una fase en la que hay que ver si estamos o no. ¿Qué viene después? Como digo, el universo es conciencia. El universo es un maestro. Él nos está llevando por un camino. Entonces, después del miedo comienza el aprendizaje. Entonces, primero es que comienzo a soltar todo aquello que no puedo controlar. A final de cuentas, de pronto me topo con algo que es verdaderamente más grande que yo. Entonces, tengo que empezar a identificar sobre qué sí tengo control y sobre qué no. Y entonces, identifico mis emociones. ¿Qué emociones estoy dándome cuenta que produzco? Tanto por esta crisis, o empiezo a darme cuenta por confinamiento, porque estoy conviviendo siempre y mucho tiempo con las mismas personas, identifico qué clase de emociones estoy manejando. Me estoy espejeando mucho con la gente y tal vez por eso tengo miedos, me irrito, estoy intolerante, etcétera, etcétera. La vida me está espejeando. Entonces es importante y es útil. Y de todos modos va a ocurrir. Voy a empezarme a ser más consciente y a identificar más el tipo de emociones que estoy manejando. Y poco a poco entonces lo que sucede es que dejo de consumir todo lo que me daña, ya sea comida o información, porque al empezar a tenerme más tiempo conmigo mismo, empiezo a darme más cuenta de la clase de persona, no que soy, sino cómo estoy actuando. Porque ¿qué clase de persona eres? Eres un ser humano con el potencial de ser alguien consciente. Pero ¿cómo estoy actuando ahorita? Y entonces empiezo a darme cuenta que puedo cambiar eso. Entonces empiezo a ser más consciente de la situación que estoy viviendo y razono antes de actuar. También entonces lo que hago es que comienzo a verificar la calidad de la información antes de distribuirla. Empiezo a identificar con qué información me voy identificando. ¿Qué información me llega y cuál no? Y la empiezo a verificar más. Ya no estoy compulsivamente con la necesidad de mandar información y me contesten al instante. Ando viendo ahí si las 2 palomitas del WhatsApp ya aparecieron para que saber que ya, y quiero ya ver si la persona ya me está escribiendo de vuelta. Toda esa compulsividad se ha ido calmando. Y también reconozco que cada quien en el fondo estamos haciendo lo mejor posible según nuestro nivel de conciencia. Porque estoy empezando a hacerme consciente que como ser humano, como un ser que se identifica con esta individualidad, soy mucho más pequeño de lo que pensaba. Y empiezo a darme cuenta de que el tipo de persona que soy, y entonces también empiezo a darme cuenta que no soy perfecto, que no tengo las respuestas a todo. Y lo mismo ocurre con los demás. Entonces, eso es un gran aprendizaje que me lleva ¿a qué? A crecer. Si hay algo que el ser humano ha logrado mostrar, es su capacidad de crecer, como ser pensante y consciente. Empezamos en este plano de la Tierra casi como simios. Y ahora, mira lo que hemos hecho. Mira cómo hemos avanzado. Estamos empezando a explorar el barrio inmediato espacial. Entonces ahora empiezo a actuar un poquito más como lo que todo ser consciente actúa. Comienzo a pensar más en los demás y busco ayudarlos. Empiezo a poner mis talentos y contribuyo con aquellos que los necesitan, que lo necesitan. Me doy cuenta que hay algo que yo puedo hacer para ayudar en esta situación, porque empiezo a estar más en una conciencia global. No yo en mi mundito y los demás, pues qué bueno. Empiezo a vivir más en el presente.
y no tanto que vea hacia el futuro, sino que me proyecto. Porque ahora empiezo a valorar, probablemente algunos de nosotros incluso ya la tragedia nos pegó muy cerca ante esta situación. Y entonces empiezo a recordar que lo único real que existe es el presente. ¿Y el presente qué es? El regalo de Dios que te dice, te doy el permiso de que sigas en este plano. ¿Qué vas a demostrar? ¿Cuál va a ser la respuesta? El denario que me vas a entregar por este regalo que te doy. Empiezo a ser consciente de lo que realmente vale en la vida. Empiezo a proyectarme al futuro. Porque vuelvo a recordar que a lo mejor mañana ya no estoy aquí. Entonces más bien pienso, si ya no he de estar, pues gracias Dios mío, porque sí, la realidad es que esto fue un regalo. Y a donde me lleves, también gracias. Y si seguiré aquí, pues empiezo a decir, le voy a dar más valor, le voy a dar más valor agregado a eso para lo que voy a estar mañana. ¿Qué puedo realmente hacer para demostrarle a Dios que puedo merecer el tener su regalo, el presente, el día de mañana? Y todo esto me empieza a hacer más empático conmigo mismo y con los demás, porque empiezo a tener un poquito más de compasión. Así como espero un poquito más de compasión de la vida ante el dolor que todo esto puede causar, pues empiezo yo también a ser compasivo conmigo y con los demás. Empiezo a ser más empático. Y ahora empiezo a apreciar más cada cosa que tengo. Desde estar vivo, tener segundos y tiempo para estar conmigo, para conocerme. Aprecio lo que verdaderamente vale y lo que no. Aprecio lo que es valioso, aprecio lo que es sí necesario, indudablemente, y empiezo a apreciar todo lo que en realidad es superfluo en mi vida. Y el mundo no debería de ser igual después de que pase esta crisis, porque tenemos que crecerla como humanidad. Me mantengo también alegre y ahora más bien disemino esperanza, cosas útiles para los demás. Y claro, si realmente estoy aprendiendo y creciendo, pues busco la manera de adaptarme a los cambios. Si hay algo que esto nos está mostrando es cómo habíamos destruido el medio ambiente. No digo que estemos destruyendo el planeta. El planeta se sabe cuidar solo, créeme. Lleva miles de millones de años sobreviviéndonos. Pero lo estamos viendo cómo los ríos vuelven a estar limpios, cómo vuelve a haber peces, cómo incluso están reapareciendo especies animales que ya hasta pensábamos extintas. El otro día me llegó la foto de cómo en Coahuila volvieron a ver un búfalo endémico de ahí, con su cría, una madre con su cría. Y también un video de un pequeño impala brincoteando en el mar, jugando, porque lo habíamos expulsado. Y ahora podemos ser más conscientes de que los animales, las plantas, también son seres vivos que comparten este planeta con nosotros. ¿Sí? Se trata de compartir. Fíjate, en la Biblia, en el Génesis, específicamente hay una cláusula que dice, aprende a señorear sobre todos los seres vivos que vuelan, que nadan y que caminan sobre la tierra. No dice cómetelos, hay una cláusula específica, ¿ok? Ahí te lo dejo a consideración. Yo no te quiero dar una moral, ni te quiero decir que estás bien o mal. Es lo último que yo tengo derecho de hacer. Tú tienes libre albedrío y es tu regalo más grande. Esto es una reflexión solamente. No te digo en qué parte específica del Génesis está, para que lo leas, para que aunque sea, vuelvas a leer algunos párrafos. ¿Sí? Porque creo que en estos tiempos puede ser muy útil volver a regresar a enseñanzas originales que el gran Maestro Jesús nos vino a dejar. Ahí búscalo y tú saca tus conclusiones. Y claro, es muy notable que probablemente tengamos que cambiar si queremos salir y crecer de esta crisis.
Porque si no, como toda lección, pues vuelves a regresar al salón para volver a estudiar. ¿Y ahora qué es lo que hago? Cultivo mi paz, mi paciencia, mis relaciones, mi creatividad y mi fe. Pero no, claro, sin dejar a un lado la prudencia y la previsión. En fin, esto es una pequeña reflexión que quise dejar, que ojalá te sirva. Si no te sirve, si no te gusta, pues deséchala. Como digo, mi intención es solamente dejarte algo. Si no te sirve, déjala a un lado. Sigue siendo feliz, sigue cuidándote y que mañana nos sigamos viendo en este plano. Muchas gracias.